Vamos a aprender sobre las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Para ello, determina todas las razones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo ABC con el ángulo alfa en esta posición. Primero ubicamos el ángulo de 90 grados. Una vez que ubiquemos el ángulo de 90 grados, opuesto a ese ángulo tenemos la hipotenusa, que es el primer lado que debemos identificar. Ahora, vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente con el ángulo alfa. Opuesto al ángulo alfa tenemos el cateto opuesto y junto al ángulo alfa tenemos el cateto adyacente. Ahora presentaremos las 6 razones trigonométricas. Vamos a ir trabajando una por una. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C, teniendo como razón B sobre C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es A y la hipotenusa es C, teniendo como razón A sobre C. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sería en este caso B y el cateto adyacente sería en este caso A, teniendo como razón B sobre A. Cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B, teniendo como razón A sobre B. La secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa es C y el cateto adyacente es A, teniendo como razón C sobre A. Y la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, en este caso, es C y el cateto opuesto es B, teniendo como razón C sobre B. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo que nos pide es ahora el de arriba? En este caso, sería beta. Primero tenemos que identificar asimismo el ángulo recto y opuesto a ese ángulo tenemos la hipotenusa. Una vez que identifiquemos la hipotenusa, tenemos que identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente, que no es el mismo que en el triángulo anterior, ya que cambian de acuerdo a la posición. En este caso, el cateto opuesto a beta es A y el cateto adyacente a beta es B. Asimismo, vamos a sacar las 6 razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en este caso sería A y la hipotenusa sería C, teniendo como razón A sobre C. El coseno de beta sería cateto adyacente sobre hipotenusa, teniendo como cateto adyacente a B y la hipotenusa a C, siendo la razón B sobre C. La tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto es A, adyacente es B, teniendo como razón A sobre B. La cotangente, que es el inverso de la tangente, tenemos que el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es B y el cateto opuesto es A, teniendo como razón B sobre A. La secante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es C y el cateto adyacente es B, teniendo como razón C sobre B. Finalmente, la cosecante de beta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto es A, teniendo como razón C sobre A. De esa manera se encuentran y determinan las razones trigonométricas tanto de alfa como de beta.